Vamos a empezar con la Caixa. Me gustaría plantearte cómo habéis visto evolucionar la sensibilidad social en el mundo empresarial, del que también tenemos aquí hoy diferentes representantes, desde que trabajáis con estos programas. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarnos a este acto y por el reconocimiento. Deciros que este reconocimiento es compartido, es un buen ejemplo de este tejer redes, porque detrás hay pues, muchísimos profesionales, instituciones que trabajan en favor de que las personas al final de la vida tengan una mejor calidad. Por lo tanto, muchísimas gracias y también felicitar al resto de galardonados. Me preguntabas cómo ha evolucionado esta responsabilidad social por parte de las empresas. Ha ido evolucionando, pero yo creo que es cierto que tenemos un contexto, y antes Jesús nos hablaba, ¿no?, de esa oscuridad, ¿no?, un contexto muy complicado. Tenemos grandes retos sociales. La pobreza infantil es uno de los principales retos de nuestro país. Estamos cerca del 30% de pobreza infantil, unos índices que yo creo que en un país desarrollado son bastante inaceptables. Tenemos también el reto de la precariedad laboral, el reto del cambio demográfico y todo el modelo de cuidados que comportará. Por lo tanto, y otros muchos, pero delante de estos retos que son complejos y que requieren respuestas conjuntas y globales, es más necesario que nunca trabajar de forma coordinada y de forma tejiendo redes y conectándonos. Las empresas han evolucionado mucho. Yo creo que el concepto de responsabilidad social cada vez está más impregnado, no solo en el quehacer, en el día a día de la empresa, sino en su estrategia, pero no cabe duda que tenemos que continuar trabajando en esa dirección. Nosotros desde el programa Incorpora, que es el programa de inserción sociolaboral de personas con dificultad, tenemos unas 15.000 empresas que colaboran, pues eso, conectando esos perfiles de vulnerabilidad, jóvenes con poca formación, mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad, cómo encajar esos perfiles, ¿no?, con muchas dificultades, ofreciéndoles un lugar de trabajo. Eso es un buen ejemplo. En el año 2024 pudimos insertar, gracias a esas 15.000 empresas, más de 38.000 personas, con lo cual es un ejemplo, es una luz dentro de ese contexto que tenemos complejo y en el que tenemos que seguir trabajando todos juntos, efectivamente. Entiendo además que trabajar todos juntos se convierte en algo fundamental, porque te pones a enumerar esos retos que tenéis por delante y no son pequeños. No son pequeños. Y uno se puede quedar un poco sin aire, de decir, madre mía, ¿por dónde empezamos y hacia dónde vamos? Os voy a ir haciendo preguntas a cada una, pero por supuesto esto es un coloquio. Si cualquiera de vosotras quiere intervenir y hacer algún matiz o apreciación a lo que están diciendo las compañeras, bienvenido sea. Continuamos con Amica. Vuestros centros especiales son un ejemplo de empleo, de referentes de innovación social. ¿Qué creéis que puede aportar este modelo a la empresa tradicional? ¿Qué mensaje le puede lanzar? Bueno, pues yo creo que el mensaje que podemos lanzar es precisamente el mensaje que tiene hoy el lema, ¿no?, del día, ¿no?, el conecta redes para transformar, ¿no? Yo creo que realmente la labor, ¿no?, que se hace desde los centros especiales de empleo, tanto de nuestra entidad como de cualquiera otra de las entidades de Cantabria, es eso, ¿no?, colaborar, contribuir a esa transformación social tan necesaria, ¿no?, el que se vea a la persona con discapacidad realmente desde sus capacidades, ¿no?, desde nuestro propósito, como decías antes, es descubrir capacidades, y que se vea a la persona desde esa perspectiva, ¿no?, desde las capacidades que la persona puede aportar a la sociedad, y que a través de su trabajo, a través de su actividad profesional, realmente se está devolviendo esas capacidades, ¿no? Muchas veces creo que esa es la gran transformación, ¿no?, el que la sociedad realmente nos vea como personas capaces que contribuyen a la sociedad y que tienen que aportar como cualquier otra persona, ¿no? Yo creo que es lo importante. ¿Ayudan esas palabras que poníamos en la exposición, esos reconocimientos europeos y demás, contribuye a que la gente se fije un poco más como una llamada de atención real?
Bueno, yo creo que contribuyen. Habéis hecho constantemente referencia a la palabra de referente, ¿no? Sí. En todas las personas que hemos salido, ¿no? Yo creo que si referente lo entendemos como esa vocación de compartir, esa vocación de transferir, esa vocación de colaborar, entonces creo que sí. Hablo por nosotros, creo que los demás seguramente se verán también en esa perspectiva, ¿no? De realmente sí somos referentes, porque nuestra vocación es esa, ¿no? Compartir. Los programas, los reconocimientos, el participar en redes europeas, todo eso permite precisamente eso, ¿no? Permite compartir, aportar nuestra experiencia, aportar nuestro conocimiento, ese bagaje que la entidad que lleva ya 40 años activa, ¿no? Ha ido recogiendo, y eso es lo que realmente aportamos a los reconocimientos, ¿no? Y lo que los reconocimientos hacen, el que podamos decir a los demás el que nuestra referencia es esa. Nuestra referencia es colaborar, compartir y crear redes de alianzas. Y a veces no está mal decir, efectivamente, somos un referente, que llevamos ya unos cuantos años y lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo bien. Claro que sí. Hablabas de vocación. María, ¿cómo nace dentro de una empresa familiar? Que es el primer concepto que hemos dado de Fusima, la motivación por integrar lo social dentro de toda la estructura. Pues nosotros, la verdad, nace por una motivación personal. Yo soy la tercera generación y mi padre, la verdad, que es una persona que siempre, desde pequeños, a los 4, nos ha educado en valores, ¿no? Y esa educación la ha transferido luego a su propósito profesional. Por eso ha sido algo que lo hemos hecho desde el principio, ¿no? Sí es verdad que nunca lo hemos visibilizado por un tema de como que nos daba como vergüenza o por exceso de humildad, ¿no? Hasta que una vez nos dijeron, es que el que vosotros lo visibilicéis hace que otros al final se animen y participen. Nosotros, en este caso, nuestra fuerte colaboración es con AMPROS. Es una experiencia maravillosa, hacen un trabajo excelente y quizás lo que más nos ha costado es a nivel interno que se entienda que un discapacitado puede aportar, puede hacer un trabajo y lo hacen súper bien. Yo animo a todo el mundo que pruebe, y es verdad que también necesitamos que las empresas, nuestra empresa es chiquitita, no es una gran multinacional, pero siempre que nos vienen y nos ofrecen colaborar, a Mica llevamos poquito, siempre decimos que sí, siempre. Bueno, un primer paso, ¿no? Sí. Poco a poco se va creciendo y esa invitación queda lanzada para todos los que están aquí y los que cuando salgan de aquí, porque esto va a pasar, toda la gente que está aquí se va a ir hablando hoy de todo lo que han escuchado, tomen nota, que esto viene después y es muy importante, pues que cuenten también esos pequeños ejemplos que van creciendo y se van convirtiendo en otros referentes. Por ejemplo, pues medio siglo de historia de la cocina económica de Santander. Ahí ya hablamos de una institución asentada que cómo se adapta en el paso de ese tiempo a las nuevas realidades sin perder la esencia con la que nació. Pues mira, eso sí que es un reto, porque después de 100 años seguimos trabajando en la cobertura de necesidades básicas. Se nos conoce fundamentalmente por esa tarea. Gracias. Se nos conoce fundamentalmente por esa tarea, pero la misión y el proyecto de cocina económica quiere ir mucho más allá. El objetivo es la promoción y la inclusión de las personas. Y ahí, a lo largo del tiempo, pues hemos ido ampliando programas, introduciendo mejoras, nuevos métodos, innovando, siendo creativos sobre todo, intentando luchar como el resto de entidades por la solvencia económica, que ese sí que es un hándicap terrible que tenemos las entidades sociales, pero luego también con la experiencia de que otros llamarán suerte, nosotros hablamos de providencia, ¿no? Y un día llega José Luis y nosotros necesitábamos pisos y él tenía pisos, ¿verdad? Y así de sencillo y así de fácil y así de natural surgió esa colaboración que llevamos ya unos cuantos años con el modelo Housing First, que está ayudando a tantas personas que, bueno, partiendo desde una situación muy, muy difícil, de muchas carencias, de historias de vida muy duras, y poco a poco, con tranquilidad y con mucho amor, pues van saliendo adelante. Qué importante hablar, ¿verdad? Coger ese teléfono y decir, oye, y que surjan
estas redes. Sí, visibilizar en encuentros como este, tanto nuestra tarea como lo que las empresas pueden aportar es fundamental. Porque sí que es verdad que todos igual pecamos un poco de eso que decía Jesús, ¿no? De esa igual humildad o vergüenza, como decía, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que darnos a conocer. Hoy en día hay muchísimas entidades sociales, muchísimos proyectos, todos son válidos, pero bueno, yo creo que buscando objetivos en común es lo que puede, ¿no? Crear esos vínculos y esos lazos. Luego vamos a hacer una mirada al revés. Ahora estáis hablando de vuestras propias organizaciones. Luego me gustaría invitaros a que pongamos en común cómo veis el trabajo de las otras organizaciones premiadas, que es lo que os parece más destacable. Si hay alguien que conoce bien las organizaciones que están aquí esta tarde, esta es Silvia Prellezo, del área de solidaridad del Hospital Santa Clotilde. Y en este sentido, Silvia, me gustaría plantearte cómo puede una institución sanitaria de base como es Santa Clotilde inspirar a otras organizaciones para que integren lo social en su actividad. Bueno, a ver, el Hospital Santa Clotilde es del ámbito sanitario, pero la propia Orden de San Juan de Dios también tiene una parte muy importante de lo que es la actividad social. Sí que es cierto, bueno, yo os voy a comentar que formo parte del equipo de solidaridad del hospital y colaboro con el hospital desde el año 2015. Pero yo también tengo una visión externa porque yo soy consultora de sostenibilidad y otras áreas, entonces conozco muy bien y para mí es muy importante este concepto de transformar a través de las redes. Cuando hay empresas que me llegan a mí preguntándome, bueno, pues cómo podemos desarrollar nuestros objetivos en materia de sostenibilidad medioambiental, gobernanza, etcétera, etcétera, más o menos lo tienen claro, ¿no? Pero cuando llega al punto de cómo ayudamos o cómo nos posicionamos en cuanto a lo social, es donde aparece un poco esa oscuridad, que es donde las organizaciones del tercer sector, ¿vale?, tenemos que de alguna manera dar cierta luz. Entonces, a mí hay una cosa que me gustaría destacar de la Orden, que además la conocí cuando empecé a participar en los primeros encuentros del área de solidaridad, es ese concepto que creo que las empresas tenemos que llevar un poco más allá. En las empresas estamos todo el rato hablando de la responsabilidad social con esa coletilla de corporativa o empresarial, que a mí me deja de gustar y me gusta más dejarlo en responsabilidad social. Pero también me gustaría destacar a las empresas y las organizaciones que están hoy aquí el que se acerquen a nosotros y a organizaciones del tercer sector como las que estamos conociendo hoy, desde el concepto de la solidaridad. Jesús lo ha repetido muchas veces, el concepto de personas. No es tanto centrarnos en unos objetivos desde el punto de vista empresarial, sino ir más allá a, como decía María, ¿no?, esos valores que son personales, que son más intrínsecos y que van más a un concepto mucho más amplio, que es el de la solidaridad. Para mí la responsabilidad social es una herramienta más con la que cuentan las empresas, pero para acercarnos como personas desde un punto de vista más amplio, que es el de la solidaridad, que es mucho más humano. Abro el coloquio ya para todas y vais interviniendo libremente. En este sentido, quizá falta un mensaje que invite de una forma más clara todo esto que acabas de explicar, que tiene todo el sentido, dicho como lo acabas de hacer, a que otras organizaciones tengan claro todo esto. Quizá nos falta ese paso para que no se vea como una obligación, como algo que nos hace quedar bien de cara al escaparate, sino que realmente es algo positivo para las entidades empresariales. ¿Quién se anima? Falta concienciación social, yo creo, porque en la medida que uno conoce mejor lo que está pasando, su realidad, también es más fácil adquirir compromiso. Entonces, un poco esto de huir, ¿no?, de la realidad y girar la cara, yo creo que en estos momentos hay que hacer una incidencia social y una incidencia social en la empresa también, ¿no? Que todo el mundo sea más consciente de que la realidad es la que es y que solamente saldremos adelante si trabajamos de forma conjunta, me parece fundamental. Esto, por un lado, más concienciación social. Y, por otro lado, nuevos modelos de trabajo. Estamos acostumbrados a, de alguna forma, necesito esto, contacto, ¿qué me puedes ofrecer tú o qué te puedo ofrecer yo? Y yo creo que tenemos que tener unos modelos de trabajo donde
compartas propósito, compartas valores, ¿no? Y a partir de ese compartir establezcas marcos de relación estables, de confianza y donde todo sea compartido, desde los objetivos, pero también la visibilidad, el impacto que voy a tener. Faltan nuevos modelos de trabajo. Sí, yo creo que también, además de la parte que decía de concienciación, creo que también es, en muchas ocasiones, falta ponerlo en las prioridades, ¿no? Quizá cada vez se oye más, cada vez se participa más en foros. Afortunadamente, foros de este tipo, pues está llena la sala, ¿no? Entonces, sí se oye, se sabe, ¿no?, lo que es el tema de la responsabilidad social, todo el tema de sostenibilidad y demás, pero falta ponerlo en las prioridades de la actividad empresarial, ¿no? No dejarlo para cuando hay tiempo, para cuando tenemos recursos, porque entonces el tiempo ya sabemos que no llegamos nunca, siempre es insuficiente, los recursos también siempre son muy insuficientes y creo que falta eso, ¿no? Ponerlo, subirlo en el escalafón y ponerlo en las prioridades de los objetivos estratégicos de cada una de las empresas, ¿no?, y de cada una de las entidades, y de esa forma pues daremos un mayor avance, ¿no? Aunque sí que es algo que se está avanzando muchísimo. Y luego, en ese estilo que decía también de la colaboración, creo que falta realmente no pensar en aquello que me falta y dónde lo encuentro, sino pensar en qué puedo yo ofrecer, ¿no?, qué puedo compartir y qué cosas necesito, ¿no? En ese establecer redes, ¿no?, realmente establecer un trabajo muy, muy colaborativo y aprender a colaborar. Creo que es fundamental aprender a colaborar. Qué interesante esto, porque a lo mejor no sabemos exactamente cómo dar ese paso. Claro, y creo que ese paso tiene que ser desde la convicción de que la colaboración es fundamental y que una persona o una entidad sola o una empresa sola no va a ningún sitio, ¿no? No va a conseguir, pues bueno, pues un poco toda esa proyección estratégica probablemente que pretende, sino que va a necesitar conectar y va a necesitar trabajar colaborativamente. No es fácil, no es fácil. Colaborar no es fácil. Y es importante que ese trabajo de colaboración forme parte del aprendizaje desde el primer momento, ¿no? Forme parte de saber qué capacidades tengo, qué puedo transferir y qué necesito, qué puedo recibir, ¿no? Esta traslación de todos esos consejos, estamos hablando de la parte empresarial, pero sociedad llama a sociedad, como decía Jesús, es también importante hacérselo llegar a las personas que luego forman este entramado que colabora con organizaciones como las vuestras. ¿Sí? María. En nuestro caso creo que también, o sea, una prioridad es que la sociedad vuelva a estar un poco concienciada en los valores. Al final vivimos todo súper rápido, lo primero es uno mismo. Creo que hay que encontrar momentos un poco para pensar en los demás y en qué es lo que puedes hacer por los demás. Yo en mi equipo siempre digo que pues cuando hay roces y demás, que hay que tratar al otro como si fueses tú mismo, ¿no? Como te gustaría que fuesen contigo. Entonces creo que empieza por la sociedad, por dar ejemplo. Creo que es la mejor forma para hacer que el resto se mueva. Si tú dices que hay que ser responsable de cierta manera, pero tú luego das otro ejemplo, pues al final es mucho más difícil. Y luego creo que es fundamental este tipo de eventos que te revuelven y que te hacen parar y decir, esto es importante, porque si no al final pues, se te olvida a las cosas que el día a día te comen, ¿no? Entonces, este tipo de foros, de redes, pues al final hace que sigas trabajando en eso y, por supuesto, meterlo como un objetivo estratégico de tu empresa. Da igual que sea mucho o poco, aunque sea uno y un poquito, haz algo, empieza por algo y ya irás poco a poco haciendo más. Esto es como cuando nos recomiendan, haz deporte que te va a costar, pero luego verás qué bien te sientes, pues sí. Comprométete, colabora, que te vas a sentir bien tú y más gente también.
cuando uno ya lleva tantos años y ya tiene un perfil social que es reconocido, como en vuestro caso, ese ejercicio de reforzar el mensaje, ¿también hay que seguir haciéndolo día a día? Yo creo que sí, que eso hay que hacerlo todos los días. Y, por ejemplo, estaba yo pensando cuando hablaban mis compañeras, que es verdad que no a todas las conozco, pero con Kaisa o con Amica sí que es verdad, totalmente de acuerdo, cómo colaboran y cómo, digamos, que dan sustento a nuestros proyectos, que sin esas colaboraciones no podemos seguir, no podemos salir adelante. Pero yo creo que tenemos que ir un paso más, quizás, ¿no?, que sería a la corresponsabilidad. Es decir, las entidades sociales estamos para ayudar, los poderes públicos están para ayudar, pero al final, tanto empresas como la comunidad en general, tenemos que sentirlo como una responsabilidad de todos. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena, porque ya lo hemos dicho varias veces hoy, así sumamos más, pero además eso, desde la responsabilidad de cada uno, que es obligación de todos. Y luego, por ejemplo, la comunidad, pues nosotros que trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad, pues la comunidad también tiene que hacerse acogedora, ¿no? Tiene que haber también hay un cambio social, que toda la comunidad esté consciente de esto que estamos hablando y intervenga también. Pues hablabas del tiempo, el tiempo es fundamental. Vamos a intentar cumplir los nuestros, entonces nos vamos acercando ya al cierre de este coloquio. Pero me gustaría hacerlos pidiendo que desde vuestra experiencia y teniendo en cuenta esa invitación que queremos hacer, ¿qué mensaje corto y certero le lanzaríais a una empresa que se está planteando esto de, bueno, pues establecer redes, colaborar, hacer algo? ¿Qué mensaje le daríais? Empezamos por ti, Silvia. Pues para mí el mensaje, y voy a coger unas pequeñas píldoras de lo que ha dicho cada una de mis compañeras de mesa, creo que lo fundamental para las empresas es que todo lo que tiene que ver con el apoyo social, la solidaridad, vaya en la estrategia, una estrategia que no quede arriba a nivel únicamente de dirección, sino que vaya al ADN, que sea totalmente permeable hacia abajo en las organizaciones, con esa concienciación que también se comentaba a las personas que forman parte de las empresas, y fundamental, cada uno sabemos trabajar y sabemos hacer lo nuestro, entonces la importancia de darnos las manos y aprovechar ese know-how, ese conocimiento que tenemos cada organización para que ese granito de arena se convierta en una playa tan bonita como las que tenemos aquí en Santander. Luz. Pues yo diría que... Se me ha olvidado lo que iba a decir. Me he concentrado en lo de la playa. ¿Te has ido a la playa? Me he despistado por completo, perdonadme. No, yo decía que, como bien decía también Jesús, ¿no?, y yo lo venía pensando, vamos a buscarnos un propósito y vamos a luchar por ese propósito. Yo coincido con Silvia, hay que ponerse un objetivo, uno, y a por él, como si fuese otro cualquiera de los que tienes el día a día. María José. Pues que fijen entre sus objetivos prioritarios la colaboración y el trabajo en red. Y Montserrat, ¿te toca cerrar? Pues que pasen de la competencia a la cooperación, porque eso contribuye al bien común y seguro que añade un balance, a su balance económico añade un balance social. Pues ahí quedan estos mensajes. Enhorabuena a todas por este primer reconocimiento, que esperemos que en una segunda edición nos volvamos a encontrar y digamos, a ver de todo aquello que se dijo, qué hemos avanzado y qué hemos conseguido, porque trabajo, no me cabe duda, que va a seguir en el día a día y que vuestra labor va a seguir siendo igual de importante. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Y ahora